¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa de historietas y en esta oportunidad en el formato de entrevistas. Y esta entrevista es muy especial para mí porque vamos a presentar a quien fue mi profesor de dibujo. Señoras y señores, con ustedes Carlos Villagrán. Aplausos. Y Aplauso. para que comenzara a mirar. Ahí está, sí, ahí está. Y ahí está, aparece la carita de Carlos. Bueno, más allá de que haya sido Carlos profesor mío, me parecía que era una entrevista interesante por varios motivos. Primero por tu carrera, la carrera de tus hermanos, los hermanos Villagrán, ¿sí? Después porque, bueno, por el contexto de tu carrera, sos una persona que vivió una época que yo lamentablemente no pude llegar a vivir y la mayoría de la gente que seguramente vea este video tampoco, que fue la era de la historieta industrial en Argentina, ¿sí? Y después Una también por tu... época Y de- dorada del dibujo de historietas, sí. claro, sí, Y no solamente del dibujo de historietas, sino del dibujo de publicidad también. también, sí, una época, bueno, que no creo que se vuelva a repetir. Y después también por tu labor docente, ¿no? Así que bueno, son varios aspectos que tenemos para conversar. Así que bueno, en principio, bueno, las presentaciones, Carlos Villagrán, que en una época firmaba como Bill A. Grant, ¿no es cierto? Así es, porque si no era mucho Villagrán en el Muchos mundo. Villagrán en una misma revista, ¿sí? Bueno, vamos a empezar por el comienzo, ¿sí? El que abrió vos sos el menor de cuatro hermanos, los tres hermanos varones dedicados al dibujo, y el que arrancó todo esto fue tu hermano Ricardo, ¿no? Exacto. Y en tu casa, ¿cómo surge esta idea de Ricardo? ¿Tenían acceso a, no sé, libros de pintura? ¿Que se leía historietas? ¿Se veían ilustraciones en algún lado? ¿Cómo surge esto? Mira, por lo que me cuentan, siempre estuvo el diseño, el dibujo estuvo presente siempre. A mi papá le gustaba muchísimo y mi mamá sabía dibujar, pero copiaba, ella no Ajá, sabía inventar, claro. pero copiaba bien. Y su hermano mayor sí se dedicó al dibujo mucho tiempo, si bien siguió la carrera bancaria, que en esa época era todo un título. Claro. Se llegó a gerente de banco, director, no sé, algo así. Este, pero eh, fue, dibujaba mucho él planos, le Ah, gustaba hacer los planos, que a mí me gustaba mucho o sea también hacer. que en tu casa, si bien, bueno, tu viejo era militar, ¿no es cierto? Sí, pero le gustaba mucho el Claro, dibujo. siempre hubo un contacto con el dibujo, con Exacto, el sí, arte. sí, sí. Antes que nada voy a agradecer a Ariel Alibés, ¿sí? Que te hizo una entrevista hace un tiempo y más o menos saqué algunos datos de ahí. También saqué algunas ilustraciones que después voy a ir mostrando. También recolecté imágenes, varias imágenes tuyas en internet, no de tus trabajos más bien. También de columberos y también de grandes ilustraciones de los hermanos Villagrán, que era una página que estaba en Facebook. No sé si sigue estando todavía. Hace mucho que no la veo, no sé. Sí, yo la Yo la última vez que tenía, quise sí. entrar me parece que está cerrada, ya no existe más. Pero bueno, ya en su momento ya había juntado algún material tuyo y de tus hermanos. Entonces, bueno, vamos a seguir charlando de que cómo era esto. Bueno, tu hermano Vos entra. sabés que te hago un paréntesis Sí, ahí, cómo no. escuchando lo que dijiste, que yo nunca guardé cosas mías de Ah, dibujo. Algunas que otra cosa de casualidad guardé o guardaba de mi papá, claro, de mis cosas, porque yo nunca le llevé el apunte a eso porque era lo más natural era dibujar. claro. Entonces, lo que tengo es de casualidad. Mira. Y como vos decías recién, viste, el dibujo, como es que decías, Que de la familia. estaba presente en la familia de alguna Estaba manera. presente en la familia, claro. Claro, Nací en una familia de dibujantes. claro, claro, claro. Entonces para mí no es ningún misterio eso del dibujo. Claro, qué bueno. Bueno, y entonces tu hermano es el que arranca de los tres hermanos a dedicarse a esto. Él no tuvo ninguna formación académica
Sí, él tuvo, Ah, siendo jovencito, a los 13, 15 años más o menos, fue a Bellas Artes y mira. eso. Pero era muy de hacer lo que quiso, siempre hizo lo que quiso. Entonces, como le dije yo un día, pero vos no hiciste nunca caso a nadie, ni en la colimba hacías caso, vos", le decía. Y entonces un día mi papá le dijo, bueno, en esta casa o se trabaja o se estudia, pero de pago no vas a estar. Ajá, Así que, ¿qué hace? Bueno, voy a trabajar. Bueno, al día siguiente lo despertó a las 6 de la mañana a buscar trabajo, lo acompañó. Era la época que se encontraba trabajo, agarrabas el diario claro. y veía. Lo acompañó, entró en una imprenta gigantesca que había por allá por el bajo. Ajá. Y bueno, así empezó su vida, fue saltando de un lugar a otro. Él se iba ascendiendo, pasando a mejores lugares, ¿no es cierto? Claro, claro. Empezó, digamos, en las industrias gráficas haciendo cosas menores y después fue... Exacto. Claro, Y como muy jovencito que era, pero que dibujaba muy bien, entonces lo consideraba mucho. claro, Y tenía gente grande para él de 30 años en ese momento, así, claro. que lo alentaban y le daban una mano en el desconocimiento que él pudiera tener de ciertas profesionalidades que se desarrollan. Claro, sí, era bueno una época donde uno se iba aprendiendo mientras iba laburando, ¿no es cierto? Claro, claro. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, entonces después le siguió Enrique y después vos, ¿cómo fue más o menos digamos, Más, no, más o menos con Enrique juntos conmigo, digamos, porque como él también en las vacaciones, por ahí, él era estudioso, entonces completaba los estudios como corresponde. claro, Y en las vacaciones, que tenía más tiempo, y para tener plata para salir con las chicas y eso, entonces, este, se hacía unos mangos volvía, dibujando, claro, y yo veía lo que pasaba, entonces ayudaba. Y claro. como siempre venía bien tener una mano que te ayude, aunque sea en recortar, en borrar o en buscar documentación, porque no había No, claro, había que computadora, buscar. había que buscar documentación. Sí, 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 claro. Y tus primeros trabajos, digamos, en el dibujo, tuvo que ver con la publicidad, tuvo que ver ¿en Mi dónde? primer trabajo tuvo que ver con el dibujo técnico. Ah, Yo empecé trabajando para una imprenta para la cual había trabajado Ricardo, que ah, la imprenta le decía si no conocía a alguien que pudiera hacer, y sí, mi hermano menor que me ayuda con, bueno, entonces lo hacía. Y era la época que había que trabajar con tiralíneas, ¿no? claro. Con la Rotring. Sí, sí, sí. Entonces, era unos paneles gigantescos. Y después de eso, enganché un trabajo muy importante, ya a los 18 años por ahí, en una empresa pavimentadora. Ajá, Se pavimentaba mucho en el país en aquella época, entonces las empresas pavimentadoras estaban a full trabajando. claro. Y me habían enseñado a interpretar unas planillas llenas de numeritos que pasaba el agrimensor Mm, de los lugares que había que pavimentar, y después el ingeniero hacía los proyectos con otros numeritos, me habían enseñado a interpretar esos numeritos de cómo se presentaba una calle o un camino en la realidad, en tierra, ajá. y el ingeniero cómo hacía el proyecto, ¿no? Entonces, sobre el mismo papel vegetal, Mm, de 90, de 120, por ahí a veces más pesado, se elaboraba eso. Y era muy entretenido y era muy, muy meticuloso. mm, Y lo que me gustó de eso, de todo eso, es que como ellos estaban siempre muy ocupados haciendo los proyectos y eso, un día se les ocurrió que no tenían tiempo para ir a buscar un empleo de condiciones, no sé qué municipalidad era, cuál era, que en ese momento Victoria o Nuevo Ya, no me acuerdo. Entonces me preguntaron si no quería ir yo. ujú, Y yo dije, bueno, voy, ¿qué hay que hacer? Y hay que ir.
nosotros hablamos por teléfono, avisamos que vas y te entregan a vos el pliego de condiciones, una carpeta gigantesca. Bueno, la cuestión que me gustó porque me pagaban el viaje, el hotel, la comida. Ah, Y bueno, y después entonces, y a otra ciudad, y a otra, y así conocí mucho el interior mira, del país. claro, claro. ¿Y ahí qué hace? Era como una especie de plano, digamos. Plano, plano, sí. Claro. Y entonces en una de esas trabajé también a través de esa imprenta que empecé hablando para unos martilleros muy importantes que había en la época. En esa época se loteaban mucho los terrenos, que era todo campo, casi campo, el oeste y el sudoeste sobre todo, Ajá. y había que poblar todo eso. Se Claro. hacían las rutas y se poblaba. Mm, Entonces, que un día me encuentro que me gustaba un lugar donde estaba diseñando todas las cosas y le pedí al martillero si me vendía un terreno de eso, ah, mira. el más barato del loteo ese, ¿no? Del Claro. barrio ese. Y después de escucharme que yo era el que le hacía los dibujos, que se iba a través de la imprenta y eso, con mucha paciencia me dice, sí, le voy a dar, dice, pero no le voy a dar el que usted me pide, le voy a dar el mejor del barrio. Y me dio el Opa. mejor lote del Oh, barrio. qué bien. Y después le compré dos más. Oh, Entonces es donde hoy tengo mi quinta. mira. O sea, O sea que ya a los en esa época ya empezaste a planear dónde ibas a tener tu 18, quinta. 19 más o menos ya. Mira. Claro, Y porque yo sí, empezaba a ganar plata haciendo esas cosas, pero me la gastaba la plata. sí, En mi claro. casa no me pedían que colabore con la Claro, casa o la comida. claro. Entonces me Y, la gastaba y mi viejo me decía, hay que ahorrar en ladrillos, me decía mi viejo. está bien. Bueno, vos ahorraste vos ya ahorraste en el terreno. Y después ladrillos, porque ahora tengo Claro, una casa que tiene 4 dormitorios, 3 baños, 2 living, está bien. un quincho, una casa para visitas, ¿viste? Claro, De todo. claro. Y mientras tu hermano seguía, digamos, ya estaba haciendo historietas, ya estaba No, haciendo no, ilustración. él hacía ilustraciones, trabajaba mucho para Codex, que era Claro. una editorial muy Y importante que después tenía. entraste vos a Codex. Sí, yo me colaba siempre con él. Y en algún Y momento, ahí conocí a Sanoto. claro, en algún momento ya dejaste este trabajo de los planos para pasar, dedicarte más Sí, a ilustración en Codex. exacto. Pero seguía con los planos cuando me convenía. Por Claro. eso lo que más me convenía eran los de la pavimentadora, Ah, claro, claro, porque me gustaba el hecho de viajar. claro. Está bien. Y de Sanoto qué recuerdos tenés? Muy agradable porque él estaba a cargo del equipo de dibujantes de la editorial Codex en ese momento. No sé si el título era jefe de dibujantes, no me acuerdo cómo Claro. era, pero bueno, tenía una responsabilidad Mm, importante. Y me asignaba trabajos. Yo trabajaba en mi casa, ¿no? mm, No iba allá. claro. A Maipú 88 era, creo que era la dirección. Después cambió de lugar. Este, no iba allá, trabajaba en mi casa y le decía, no, pero esto después no lo puedo resolver, no me des, qué sé yo, esto. Y Ricardo ya, creo que para esa época ya se había casado, entonces no vivíamos juntos, era Ujú, un incordio para mí estar resolviendo algo que no sabía. ajá. Y él me adelantaba, no, porque vos si podés hacer esto, tenés que poder hacer esto, y así me explicaba cómo resolverlo, aplicaba lo que me decía él y me salía. Mirá, qué bueno. O sea que de Pues alguna manera te guió bastante. tengo muy buenos recuerdos de eso. Claro. Y Sí, justamente hoy estaba releyendo ese reportaje y también me acordaba de que Enrique también, Sanoto le dio una mano grande en dibujar mujeres. sí, Y sí. casualmente, bueno, los tres Villagrán, una de las características eran que las mujeres siempre estaban muy bien dibujadas. Y después Anoto mismo también modificó su dibujo, Mirá, porque hacía un dibujo más clásico, Sanoto, y ajá, después lo hizo más europeo. Él lo hacía muy americano y después lo hizo más europeo. mirá.
Me acuerdo que Enrique me contaba que Sanoto le dijo, vos tenés que dibujar el rostro de la mujer como si fuese el rostro de un nene, o de un bebé, algo así le dijo. Y Sí, Enrique le dijo, pero no son todas las mujeres así. Y él le dijo, no, pero es la mujer que vos estás queriendo dibujar. Se ve que él vio algo en el dibujo de Enrique que quería ir por ese lado y se ve que le faltaba todavía y fue ese consejo que le dio que le hizo que el dibujo de Enrique se disparara, digamos, para donde él quería, ¿no? sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Qué importante que es el rol del jefe de arte o ese tipo de roles que ya en este tipo como se concibe la historieta hoy en día ya no existe más. Sí, el rol así y una buena persona, porque Además, ¿no? otro por ahí, Además. otro por ahí entra a jugar la envidia Claro, sí, 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 no sí, sé, sí. un resentimiento y hay que sacarlo del medio porque me va a sacar de trabajo, qué sé yo. Claro, claro. No, por eso está bueno por ahí que el director de arte por ahí no sea, no trabaje como dibujante en esa editorial, qué sé yo. Que es lo que era presa Claro, Presas no claro. dibujaba en ese momento. Había dibujado, había sido Claro. dibujante de historieta. Pero Sanoto sí dibujaba cuando era jefe de arte en Scorpio. Sí, Y sí, sin sí, embargo, bueno, era jefe sí. de arte y supongo que lo haría muy bien. Sí. Y bueno, sigamos hablando entonces de... ahí en Codes, ¿qué tipo de trabajos hacías? Yo hacía, trabajaba para distintas revistas, sobre todo para Georama, y trabajé mucho para una revista que preparé alguna cosa acá, Mirá, no me digas que la tenés ahí. para estas revistas, Ajá, claro. Sí, sí, se ve, se ve. que era revista para, ¿ves? Estos dibujitos son míos, Ah, ahí. más o menos de la Ajá, vista, sí, 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 sí. Ah, claro, sí, muy científico, digamos. sí, porque son dibujos de para los maestros de escuela primaria. Ajá, Entonces, cada revista dura 2 meses de clase ajá, y contiene eh, todo lo que tiene que dar según la orden oficial del Estado que baja del Ministerio de Educación a las escuelas. claro, Según esa orden, contiene el contenido. claro, claro, Tiene el claro. contenido, mejor dicho. Sí, 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 claro. Algunas Y revistas de esas salen. de esa alguna quedó. Sí, Y bueno, ahí era también un lindo equipo de gente había ahí trabajando. claro. Y bueno, y por lo que contás en el reportaje este que te hizo Ariel Avilés, entraste medio de casualidad en Columba, ¿no? Ayudando a Enrique. Sí, porque un día pasaba por la casa, le contaba a él y me dijo, porque no se pone el teléfono, había nada. Claro, Yo sí, tenía sí, vení, ayúdame. Claro, en mi casa tenía, pero él no tenía en su casa. claro, Entonces pasé casualidad, qué bueno que pasa, qué sé yo, te puedes quedar toda la noche, porque tenían que entregar al día siguiente y no llegaba, no llegaba. claro, Entonces me explicó cómo tenían que hacer los fondos, que se era para hacerle los fondos. claro, claro. Y cuando Y le se fue. llegó a Presa, le dijo, ¿pero no era que no llegabas? No, me ayudó mi hermano. Pero ¿cómo si tu hermano está tapado de laburo? No, no, mi otro hermano. Ah, ¿tenés otro hermano que dibuja? Tráelo. Y así No fue, solamente ¿no? eso, sino que no me dejó dormir porque me llamó por teléfono en mi casa cuando estaba llamando, cuando Claro. estaba llegando yo de mi casa, o recién me había quedado dormido, no sé, me llama Presa y me dice, soy el director de arte de Columba, que sé yo, yo ya sabía Claro. porque mis hermanos lo nombraban, Sí, 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 sí. pero no lo conocía personalmente. Claro, Bueno, me dije que yo tenía trabajo, que no necesitaba. claro. Y ya tenía mi auto 0 kilómetros, todo, o sea, Estabas estaba bien, claro. bien, Sí, sí, tranquilo, sí, sí, sí. mi terreno. No sé si había empezado, no creo que no había empezado todavía, o sí, a construir en la Ajá, primera parte de la casa, que era una habitación con un baño, y más el servicio de agua y la claro. cloaca, todo eso, ¿no? Este, bueno, la cuestión que empecé así, me tentó con
con lo que me ofrecía, claro, fui dejando el otro de a poco y claro, me fui dedicando más de lleno a medida que tomaba velocidad en la historieta, porque si hacía una historieta por menos no me convenía. claro, claro. Este, Y ahí empezaste haciendo unitarios, claro, unitarios de guerra. claro. Y mientras paralelamente ayudabas Estoy terminando porque tengo por acá. mientras paralelamente ayudabas a tus hermanos, Sí, me gustaba más ayudar a mis hermanos. claro, menos Porque, responsabilidad. Y ahí ya claro, empezaste a firmar como Bill A. Grant. cuando hacía algo mío, sí. Ajá, Pero si no, no. claro. Que me decían, una vez tuve un alumno que me preguntaba, un alumno ayudante, me acuerdo que era un muchachito, que me decía, pero ¿por qué no firmás vos las historietas? Y tu hermano las firma. Sí, pero ellos la firman, yo no quiero firmarla. Claro. Porque salía, siempre se sale, en la primera página sale quién lo hizo. Listo. Ah, claro, no le hacías la firma al final, claro, sí, sí, sí. Claro, pero no, además que convengamos que también el talento venía según la edad, ¿no? Claro. Entonces, no tenía yo cara como para salir al ruedo. Con tu ¿Qué apellido. ofrecía? Este dibujo ofrecía, mis hermanos hacían grandes dibujos y Claro. yo, Recordémosle a los que están viendo esto o escuchando que, bueno, los Villagrán, bueno, Ricardo firmaba Villagrán. Tu hermano Enrique firmaba como Gómez Sierra, que es el apellido materno, y bueno, y vos como Bill A. Grant. me lo inventó Enrique a eso. Claro, Me lo inventó porque él antes de hacer dibujos para historietas hizo 300 guiones. Después se lo hicieron dibujar a él, mira, de guerra, claro, guiones de guerra. Entonces, él usaba muchos seudónimos. claro. Y uno que no había usado nunca era Bill A. Grant, Ajá, que se parecía mucho en el sonido de, del habla inglesa claro, sí, sí, a pronunciar mi apellido. claro, Porque claro, les claro. resulta difícil leerlo para los que hablan en inglés, leer mi apellido en castellano les Claro, resulta difícil. Entonces suena como Bill A. Grant, claro. así. Está bien. Villagrán. Villagrán. Claro. Claro, porque ellos no, la doble L no saben cómo ¿Quién pronunciarla. era? ¿Quién era? No me acuerdo ahora cuál era. ¿Cuál de los monstruos de allá de la DC me decía Pancho Vila? Porque no le salía mi apellido, Pancho Vila. Claro. Y bueno, y acá mientras tanto, mientras hablo con vos, voy a ir pasando algunas ilustraciones tuyas. Bueno, uno de los personajes que agarraste fue Argón, ¿no? Que ya lo había dibujado Enrique. Lo inició él le dio Claro. la imagen. Sí, sí, sí. ¿Y vos Después, al principio tenías que seguir el estilo de él? sí, me había dicho eso Presa porque me iba a resultar más fácil. Claro. Y Este, además veía los dibujos que hacía yo que podía empezar por la línea de Enrique y después aspirar a llegar a la de Ricardo. claro. Y Eh, bueno, después con el tiempo algunas cosas las hacía sin permiso. Los empezaba con el nombre de ellos, sobre todo cuando ellos viajaban. mira. Mucho, cuando teníamos el estudio allá en Filadelfia, yo me quedaba acá al frente del estudio de Vicente López. Mira. Entonces siempre agarraba algún guión de los que mandaba Columba para que allá en los momentos libres hiciera para tener producción de ellos también acá. Entonces iban y volvían las páginas. Y así yo hacía con el estilo de cada uno de ellos y con los mismos ayudantes, cosa que no se notaba entonces, Claro. la, la ambientación, esas cosas, con los mismos ayudantes, hacía historietas y ponía Gómez Sierra o ponía... O sea que hubo trabajos firmados por Ricardo o por Gómez Sierra que en realidad fueron enteramente tuyos. Algunos sí, Mira, algunos sí.
claro. Que ahí Bueno, te puedo decir, de eso justamente habla Ariel Avilés con vos, ¿no? En un momento. por eso te iba a decir, este muchacho de Ariel Avilés te puedo decir porque él trajo un libro de esos que estuvo editando, no me acuerdo, Planeta, creo, de Planeta, Nippur, sí. claro. Este, y trajo un libro y me dice, lo traje porque me parece que todas estas son suyas, me dice. Mirá qué ojo, ¿eh? Sí, 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 sí. Y empezó a ver, a ver, a ver, y sí, empecé a ver, mejor dicho yo. Claro, Y sí, pero yo, como todo, dibujo que hago, me olvido de lo que hago. claro. Y para los que no llegamos a conocer, ¿no? Yo a Columba llevé una vuelta, una carpeta, creo que no me dieron la mano, muchas gracias y eso fue todo. Ni siquiera tuve una entrevista, creo, no sé, fue hace muchos años, antes incluso de conocerte. Pero bueno, para los que no llegamos a conocer, ¿cómo era Editorial Columba? Porque hay una serie donde de los últimos días de Oesterheld donde mostraban que los dibujantes trabajaban ahí, eso no era así, cada uno trabajaba en su casa, ¿no es cierto? Claro, sí. Pero había un equipo de dibujantes que hacían retoques en algunas cosas. Por ejemplo, uno necesitaba más espacio para un globo de De texto. texto, claro. Entonces había que reacomodar el cuadro ese porque por ahí uno se entusiasma y hace más dibujo de lo que corresponde, Claro, no le deja suficiente lugar. Entonces estos chicos estaban acostumbrados a hacer eso. mira, Y como tenían que tener habilidad de dibujo, algunos eran buenos dibujantes y después empezaron haciendo eso claro, y pero se fueron después formando. fueron, Sí, claro, sí, claro. sí. Y bueno, ponele, vos llegabas, te daban el guión, tenías una fecha límite, ¿cómo funcionaba eso? Te decían que tenía que estar para tal fecha, más o menos, así, Tenías o un deadline. claro, claro. Claro. Y después, bueno, a medida que iban avanzando, digamos, tus habilidades o con ayudantes, ibas agarrando como varios trabajos simultáneos, ¿no? Claro, el jefe de arte, como conocía a cada uno personalmente y sabía de las capacidades de cada uno, este, por ahí se encontraba que tenía. La revista tenía mucha publicidad adentro. Ajá. Entonces, vos abrís una revista Columba y contiene muchas publicidades. Y por ahí se le caía alguna publicidad o se le venían publicidades más, entonces había que reacomodar las historietas adentro. Y te llamaban por teléfono para que le soluciones el problema, agregando cuadros. Ah, mira. Ahorita por ahí que originalmente te daban 12 páginas para hacer, tenías que hacer la de 15 por ahí. Ah, mira, tenías que estirar. Entonces tenías que ir cambiando. Claro, claro. Bueno, ya que hablamos de presa, ¿cómo? Porque hay opiniones encontradas. ¿A vos cómo, cuánto lo llegaste a tratar? Más o menos. Mucho, lo traté mucho, Ah, mucho. Sabía mucho, sabía mucho. mira. O sea que tu opinión es más bien buena. Es buena opinión, no, no quiere decir con eso que, porque se hacía no querer. Claro, sí, sí, sí. Porque Sí, incluso le dibujantes muy, tocaba, muy consagrados le han dado a presa mal. le tocaba un papel muy, muy Y es un papel delicado. difícil, ¿no? Es un papel Claro, sí, difícil. Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, y ¿qué más te puedo preguntar de Columba? Y el tema del guión. El guión no venía separado por páginas, sino que te venía por números de viñeta, ¿no? Y entonces Exacto, ustedes las exacto. acomodaban, era el Te, dibujante el que decía, acá pongo, en esta te página pongo 8 en esta página me dejo más espacio Ay, para... me hiciste acordar, me había olvidado Ajá. de este detalle. Te daban, por ejemplo, 90, 92 cuadros que contenían un texto. Y vos te decían esto, lo tenían que hacer en 15 páginas. Te decían el número de páginas. Y te, te daban una forma de resolver los cuadros, siempre de la misma manera, o sea, eran varias oportunidades, varias opciones Claro. tenías para resolver la página con esos cuadros, y no le gustaba cuando se te iba la cabeza para cuadros
Era como una especie de grilla, digamos, exacto. de base. Pero uno por ahí empujaba un poquito y Claro. lograba sacar un brazo fuera del cuadro, así. Claro, es que era, Porque bueno, los cuadros tenían un importe, porque claro, eso te iba a preguntar, esos mitos de si se pagaba por cuadro o se pagaba por página. por cuadro, Por cuadro. por Entonces, cuadro. como que de alguna manera convenía que hubiera más cuadros. Claro. Claro, pero era también O, contraproducente porque ya te quedaban cuadros muy chiquitos, ¿no? sí, 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 pero la revista tenía que durar mucho, Claro, porque vos fíjate el tamaño que tenía de 100 páginas una revista, más las publicidades, se tenía que acompañarlo al comprador, ir y vuelta en el tren. claro, esa es la famosa frase, ¿no? Como que esto tiene que leerlo el obrero mientras va de ahí hasta Claro, la línea Sarmiento, lo que sea. exacto, exacto. Sí, 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 claro. Así que es cierto, eso se pagaba por cuadro. Pero Sí. entonces, por ejemplo, porque ustedes, por ejemplo, tu hermano, y supongo que ustedes también lo fueron siguiendo, se dejaba como por ahí la página final como un cuadro entero. Y eso, en realidad lo cobraban el precio de un cuadro, pero era mucho más trabajo. No, porque un cuadro entero era el equivalente, no me acuerdo a cuántos Ah, cuadros. está bien, claro, se Sí, no, compensaba. no me acuerdo Está bien, cuánto era, porque claro, tenían una está bien. equivalencia. No, si no, nadie hubiera hecho el cuadro entero. Claro, sí, sí, a nadie le convenía, claro, sí, sí, sí. O por ahí, Pateaban en contra de o sus por ahí propios intereses. llegaba alguna publicidad de último momento que querían meterla, entonces te decían, no me hagas páginas de cuadro Claro, entero, haceme páginas con más cuadros, porque así la comprimía y decía menos páginas. En lugar de hacerme 15 páginas, haceme 12, te decían, ¿viste? Así, claro. para... Y ahí Bueno, pero también en Columba vos hiciste también en colaboración, por ejemplo, con Carlos Fock, ¿no? con Carlos Fox, como él vivía cerca del estudio allá en Vicente López, no tenía, creo que a 5 o 6 cuadras. Eh, Él siempre venía con nosotros para las entregas y para ir al banco. Viajábamos juntos en el mismo auto. Ajá, Y ahí nos encontrábamos todos los dibujantes el día de entrega, desesperados todos a último momento. Ana María con un látigo más o menos poniendo orden en la fila. ajá, Y Ana María Lameiro, que ajá, muy, muy, muy gaucha, muy, muy amable. ajá. Este, pero se ponía también en un papel bastante firme, ¿no? Porque Claro, si no, claro. Sí, no era un desastre. Sí. Y entonces así surgió la colaboración. sí, 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 sí. Ujú. Le surgió así y un día me dijo si me animaba a hacer presa el estilo, como sabía que yo era bastante versátil para el estilo, entonces le llevé una página que todavía la tengo en algún lado dando vuelta, Ajá. de, al estilo, Imitando el estilo. claro, que la firmé como Marcos Gómez, creo que la firmé así, porque mi otro Mira. nombre es Marcos, y Ujú. Gómez de Gómez Sierra, ¿no? Claro. Mira. Este, y le gustó mucho, entonces me puso para ayudarlo a Fox para que pueda sacar más cantidad. Claro. Vendía muy bien Fox. Claro, sí, 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 sí. Eh, y me- pero lo que pasa es que yo tenía mis medidas, que eran las medidas que usaban mis hermanos. Claro. Yo tenía otras medidas. Medidas más realistas serían las de él. Menos heroicas. No, claro, es eso, menos heroica. Claro. Pero él era semi-funny. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, los bracitos eran muy cortitos, por ejemplo. Claro. Los hombros angostos, Ujú. Claro. más cabezones. Entonces, pero era muy gestual. Claro. Y ahí empecé a meter muchos gestos. Y eso algo también supongo que también habrás adquirido, Por ¿no? eso fui adquiriendo eso, la Claro, gestualidad. claro, claro, claro. Y digamos, si vos tuvieses que decir, no sé, tres, cuatro influencias en tu trabajo, ¿cuáles podrían llegar a ser? No, fundamentalmente la de mis hermanos, ¿no? Ajá, Porque eran
los que tenía ahí a mano. claro. Aunque, aunque me enseñaban y bastante, bastante de lo que fui poniendo en dibujo, me lo enseñaron ellos, pero ten en cuenta que eran hermanos, entonces la tolerancia cero. Claro. No es, no, mirá, acá esto No, 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 claro. te Pocas equivocaste. explicaciones. Sí, Era el enojo y recontra enojo, así. claro. Y bueno, bastante, tu hermano, Ricardo, sobre todo, adquiere mucho de Harold Foster, ¿no? De Harry Foster y de Alex Raymond. También, claro, sí, sí, sí. O sea que Y, más o menos viene así la y línea. muchos otros como Colin Murphy y así muchos. Claro, sí, sí, sí. Te quería comentar que había un dibujante también muy famoso en Estados Unidos que se llamaba Ken Barr, muy estilo eh, de publicidad, de los dibujos de historieta que hacía un personaje que se llamaba Lalo Saxon, un Ah, detective. Y a mí me gustaba mucho, mucho cómo solucionaban las cosas. mira, Entonces tomaba de ahí ideas. Por ejemplo, un cuadro donde en un argumento donde hay mucha conversación, que ya no sabes cómo mover los personajes eh, para hacerla más dinámica, te metía una persona caminando o un auto andando en un primer plano en un cuadro claro, y en un edificio que se veía al fondo, de una ventanita de ese edificio salía el globo de la conversación que se mantenía en esa oficina, en esa habitación que estaba ahí, ¿viste? claro. Como para sacarle un poco al individuo Sí, claro, es que si no es un de. plomo. Si no son todas Entonces, caras hablando, es aburridísimo. claro, Sí, 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 sí. Bueno, claro, ese tipo de historieta hay otra que se llama, creo que Kelly Green puede ser, ahí dicen, sí, claro, sí, esa me acuerdo que Enrique me la mostraba, que es muy buena, creo que el dibujante era Stan Drake, Stan Drake, que sí. también, claro, son historietas muy habladas, detectivescas, qué sé yo, que claro, cuando no hay escenas de acción, A Enrique le tocó una serie, hacerla a él, mm, dibujarla a él, una serie que era todo de juicios. Entonces claro. era todo en estrados judiciales. ¿Cómo mover la cámara adentro? No, Ya no claro. sabés dónde poner la cámara, Sí, sí, ¿viste? sí, 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 claro. Hay que buscar recursos interesantes para entretener al lector que no sea solamente y que al mismo tiempo se siga entendiendo, ¿no? Y bueno, y después también están los, ¿cómo te parece? Las picardías, por no decir una palabra más fuerte. Las picardías que uno hace para ganar tiempo. Por ahí te Claro. mandas un cuadro de la Gran 7, un cuadro hermoso que sale perfecto, con muchas cosas, mucho detalle, Ujú, pero si haces todos los cuadros iguales te queda muy sobrecargado todo. Entonces claro, tenés que hacer descansar la vista con picardías. claro. Entonces mi picardía era que siempre en algún cuadro de historieta alguien señalaba algo, entonces se veía una mano, a ver cómo se ve ahí, así, una mano Ah, señalando claro. algo, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Y a veces ni una mano, veías el puño y un palito o una virome que salía de la punta de la mano. Claro, claro, claro. Claro, aparte en las historietas de Columba tenían mucho texto, ¿no? Ah, sí, muchísimo, ¿Cómo, muchísimo. eso cómo lo calculaban más o menos el Te espacio? daban, te daban una guía, Ah, qué bien. según el tamaño de que vos hacías. Nosotros empezamos trabajando al doble del tamaño de la caja. Mm. Y después creo que terminamos con un tercio, una cosa así. Hubo que abaratar papel. Sí, 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 también. No, pero en esa época el costo de material era, si bien era todo material importado, no era tanto. No, aparte, claro, Columba tenía sus propios bosques, ¿no? Sí, pero ¿Ellos proveían el papel o lo- lo tenían que lo- lo compraba nosotros, usted? Ah, pero no representaba tanto. ah, claro. Por ahí podría ser dificultoso para alguien que hacía una historieta cada 3 meses Mm, y entonces tendría que buscar algo más apto para su bolsillo, ¿no es cierto? claro, claro. Ustedes ya compraban por cantidad. Nosotros, claro, éramos más audaces.
Y bueno, Comprábamos. vamos a hablar un poco del estudio Nippur 4, ¿no? Que fue bastante famoso, ¿no? Nippur 4 se llamó en el periodo que lo integraba Robin al Claro. estudio. O sea, eran los tres Villagrán y Robin, por eso eran Nippur 4. No, en realidad, en un momento quedamos los tres Villarán y Robin, pero se inició con otras dos personas. Pero ahí no sé si ya era Nippur 4. Bueno, no sé. La cuestión que decía, poner así. Pero fue poco tiempo, habrán sido. Ni 2 años fue eso. Claro, porque Pero después Robin empezó a viajar. claro, porque la idea fundamental era trabajar juntos para pergeniar las Claro, cosas juntos. guionista y dibujante trabajar juntos, claro. Entonces ahí decía, che, si hacemos esto así, así, y bueno, Claro, daba resultado porque una mente brillante para hacer argumentos como tenía Robin, claro. más una capacidad enorme de mis hermanos para dibujar, Mm, las cosas se hacían muy lindas, se lograba buen objetivo, que después, en su momento, mmm, yo lo hacía con Armando Fernández, así de inventar personajes para los episodios que tenían que dibujar. Decía, mira, necesito poner un personaje que sea de tal forma, que tenga estas características. Entonces ella se imaginaba, ella volaba con su pensamiento y ya me hacía las cosas como yo le sugería o le pedía. Muy pocas veces le pedí, pero fíjate cuando te sentís cómodo porque sabes que tenés un buen guionista que te interpreta qué es lo que querés hacer. claro, Entonces, se retroalimenta, sí, 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 sí. También claro, muy buena persona, Armando Fernández. Muy bueno, muy bueno. claro. Y aparte de Argón, otros personajes tuviste, así como, No, fijos no, no, no. ajá. Después, bueno, eran unitarios y bueno, y como ayudante de tus hermanos. Unitario o ayudando a mis hermanos, ¿no? Claro. O Entre a las Pop. cosas los dibujos que estoy pasando acá, me fui muchos años adelante en el tiempo, ¿no? Esa historieta de los Cuatro Fantásticos, donde está el cohete visto de arriba y la nave de los Ah, Cuatro Fantásticos. porque esa la hice yo, esa página la hice Sí, yo. sí, por eso la puse, sí, 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 porque es fantástica y bueno, es un trabajo en equipo realmente formidable, ¿no? A Enrique le gustaba mucho las perspectivas, pero no tenía voluntad, era muy inquieto, era muy ansioso, Sí, entonces no tenía el timing para hacer una perspectiva, desarrollarla todo bien. A claro, mí me gustaba presentarla, claro. pero ya cuando llegaba el momento de hacer la figura yo estaba cansado, entonces al revés, me decía, tengo que meter 5 tipos así, hay 3 malditos, 2 buenos, qué sé yo, uno tiene que estar en esta posición, otro en esta posición, dentro de un edificio donde hay escaleras y hay depósitos y qué sé yo. Entonces, por acá tiene que haber una balconada, por acá tiene que haber una especie de patio Claro, o un estacionamiento, me decía en una página, ¿no? Y yo le hacía toda la perspectiva y donde iban los personajes le hacía el tamaño de rayitas verticales, con la inclinación que tenían que tener según el punto de fuga claro. y según la distancia que tenía con respecto al observador. Entonces, él se guiaba por eso y sabía que este tipo que acá medía 10 centímetros, allá medía 3 centímetros, así. Claro, claro. Acá, por No tenía que... ejemplo, estoy poniendo en pantalla la página doble que hiciste del el Robin Samurai, Ah, qué que, linda que esa. está Muy el castillo el castillo. asediado. La verdad que también fantástica. Y acá también un trabajo en equipo, ¿no? Porque vos que hiciste el planteo, digamos, de dónde iban a estar las cosas. Este, El castillo ese, el castillo ese, si es que no me equivoco, es la página esa doble donde está Robin en un primer plano, ¿no? sí, sí, hay como un monte, un Como pino. un abismo, ¿no? Claro, Un sí, sí, sí. abismo y se ve bueno, ese estuve toda una mañana
pergeñando cómo hacerlo al castillo para que todo lo que pedía El el guión, autor, claro. este, toda la mañana. Entonces, una más, habrán sido 3 horas, ponele. Le muestro a Enrique así el boceto, lo acepta, fenómeno. Y bueno, lo desarrollamos, salió todo fantástico. Y no sé si cuando sale publicado, cuando ve la historieta hecha en el estudio, no sé, un alumno dice, ah, yo sé dónde sacaron ese castillo. De ningún lado, si lo sacamos de la cabeza nuestra. Era inventado, claro. ¿Viste cuando te Pero da bronca porque te dice, yo sé dónde salió eso? como que lo habías copiado de otro dibujante o Claro, claro que, o de una foto, o no de una sé. foto, claro, sí, 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 sí. Sí, tiene un aire al castillo de Osaka, pero bueno, supongo que será una reinvención según varios castillos que habrás visto. Y con esas carpitas raras también que había, y esas Claro, banderas que usaban, sí. sí, 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 sí. Y bueno, contanos un poco después, ustedes se pusieron el estudio en Filadelfia. Mis hermanos, yo, Ah, en esa época me quedaba acá. ah, Yo he viajado mucho, pero no estando en el estudio en Filadelfia, sino me quedaba en Nueva York. mira. Y ahí es que vos estuviste también con Joy Kubert. Claro, Ajá. claro. También de ahí me enseñó mucho ese hombre. Claro. ¿Y qué estuviste haciendo con Joe Kiver? ¿Qué estuviste estudiando? Estudiando, pero de una forma, ¿cómo te podría decir? No convencional. Mira. O sea, recibía la crítica o el asesoramiento de las cosas como debía hacerlas, qué me convenía cambiar, cómo me convenía enfocar. O sea, le O sea, llevas esas cosas. páginas hechas. Claro, Mira. lo mostraba así. Entonces, Interesante. sí. Aparte, No claro, un tipo trabajé. con tanta experiencia y tenía más paciencia que tus hermanos. Y sí, y era mayor que mis hermanos. Pero te acordás, acá tengo el cuadro ese de El Tarzán que me Tarzán. hizo Tarzán. Sí, 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 fabuloso. Sí, 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 sí. No, Eh, no, muy, muy, muy agradable el hombre, sí. claro. Y allá Sí, en... hacía todo, por ejemplo, trabajaba para Richard Buckler, este, ¿sabes para quién trabajaba también? Para un peruano que hacía Conan. Ajá. Y entonces te daba, por ejemplo, que vos le hicieras 6 páginas, a fulano le daba otras seis. Sí, 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 sí. Entonces, o 10, ¿viste? Así, te hacía un libro entero, pero con varios artistas. Ajá. ¿Y no se notaba? O sea, firmaba él. Firmaba él, Ajá. pero no importa que se notara, Ah, no le importaba. a él no le importaba. Y se ve que al editor Claro. tampoco. Y no, porque él la editaba. La editaba él. Él mismo. Tengo entendido que era así, no me acuerdo bien. Ajá. Y a mí mientras me venía plata y verde, ¿viste? Sí, claro. Adentro, me Sí, venía sí, 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 bien. sí. Y allá, digamos, para Estados Unidos, ¿qué títulos llegaron a hacer, digamos? O sea, ¿hiciste algún título vos como Carlos No, 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 Villagrán o siempre no, como no, ayudante? no, 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 no. Ajá. Sí, siempre como ayudante. O sin nombre. Sin nombre. Claro, como en estos casos. Claro. Sí, Por sí, sí. ejemplo, desde acá también yo trabajaba, desde acá a través de un representante que había acá. Ah, Este, no me pidas nombre, no, no, está porque bien. no. Este, trabajaba para Alemania y creo que para Italia también, pero para Alemania sobre todo. Pero él no te decía para dónde era, Claro, ni que la firmes tampoco. Te aprobaba el dibujo claro, y listo, y te pagaba bien. claro. Y tenía varios que trabajaban para él. Mira. Así que de esos trabajos no tenés idea sí, más o menos una idea vaga tenés, pero no. Se usaba mucho trabajar así, en Claro. esa época. Lo que pasa es que algunos eran más desesperados y querían ver su nombre Sí, claro, claro. impreso. Sí, sí, O sí. hacían un puntito en una página en blanco, hacían un puntito, entonces después compraban 52 revistas para
darle a la casa de la familia de la novia, a la casa de la familia de él, a la casa de la familia de al lado, y así, este puntito lo hice yo, y Claro. ahí está. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que fueron los que pasaron por el estudio Villagrán. Algunos pasaron como ayudantes, otros después pasaron como alumnos. Por ahí pasó, bueno, Safino, pasó Meriggi, Bueno, este, Safino, Meriggi, Verón, Verón, Topi, claro. Topi, Topi, Víctor eh, Topi, sí, sí, bueno, lamentablemente murió muy joven, ¿no? igual que Safino, Igual claro, que mira, Safino, sí, 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 no. sí, sí, sí. Este, ellos eh, ayudaban mucho a mis hermanos porque ellos eran profesionales ya. Claro. O sea, aparte de tener sus trabajos propios, Ujú. ayudaban a mis hermanos. Y mis hermanos, los ayudantes que necesitaban, eran ayudantes profesionales. Claro. Bueno, No, Pedrazzini también pasó un tiempo, ¿no? Por el estudio. claro, pero no, no como profesional, No, no, como ayudante, claro. como ayudante, Sí, sí, claro. sí, 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 sí. Claro. Y así, bueno, se iban formando, ¿no? Sí, porque la historieta Argón la habían hecho escuela. El único que no hacía la escuela era yo, porque yo tenía la escuela en casa, digamos. Claro. Pero el jefe de arte le pagaba a Enrique como si hiciera una historieta entera de Argón y te daba a vos, por ejemplo, una historieta de Argón, un episodio de Argón. Sí. Te daba, te decía, en tantas páginas tenés que desarrollar este episodio, así, así. Te daba las normativas y las cabecitas no las dibujaba, las dibujaba Enrique. Ni siquiera lápiz. Creo que el óvalo Sí, de la claro. Sí, 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 cabecita, sí, sí. sí. Y bueno, entonces eran ir y volver o se quedaban en el estudio trabajando por ahí para hacer las cosas, no ir y volver a la casa, este, hasta que salía un hombre con los brazos iguales, ¿viste? Porque si no quedaba un brazo cortito y otro brazo largo. Claro. Así, esos errores fáciles que hay cuando uno empieza a dibujar. ¿Ya trabajaban también con tinta o hacían los lápices? No, Solamente. primero hacían los lápices y después pasaban a tinta una vez que Había Enrique una mirada primero, una corrección de tu hermano. claro. Sí, 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 Ah, sí. está bien, claro. Y Benigni era muy entusiasta, muy, muy acelerado, como poesía. Y un día me acuerdo que yo lo cargaba porque era un nenito y había separado una página en 23 cuadros. Uh, ¿Te imaginas? Y dice, ¿y dónde va el texto? Y acá va, no, pero el texto no sale del tamaño del que está impreso, sale el doble del tamaño. mm. Claro, estaba Entonces, muy verde, claro. Demasiado verde estaba, claro. yo tenía 14, 15 años, Claro, no sé muy cuánto chico, tenía, claro, era muy chiquito. claro. Yo tenía un entusiasmo arrollador. Ujú, claro. Y bueno, y en algún momento surgió la idea de empezar a enseñar. Y bueno, un poco te fuiste haciendo al andar, ¿no? ¿Y qué método desarrollaste más o menos? El método, más o menos el método del el primer grado de la escuela primaria, más o menos ese método. M-A-M-A. Así, ¿viste? Entonces lo primero que le decía a un chico cuando que te lo habré dicho a vos algún día, tu mamá miente, vos no sabés dibujar. Entonces, Claro, ahí empezamos. sí. No, yo ya entré vapuleado porque yo en realidad primero, yo entré tipo, como tu hermano era agente, yo fui tipo, bueno, vamos a buscar trabajo. Y tu hermano, sí, bueno, tenés unas condiciones, pero bueno, hay que pulir, hay mucho para pulir, fíjate esto acá, estos fondos de acá, esta trama de acá, esto, bueno, hasta que agarraba Sí, por ahí el y va papel de. sumando, sumando. Sí, iba sumando o hasta que agarraba el papel de calcar y me decía, fíjate este Conan que hiciste acá y bueno, y me agarraba con el papel de calcar y era el mismo Conan que había hecho yo
pero uno estaba bien y el otro no. Y bueno, un día Y bueno, corrigiendo entonces los yo ya vapuleado, ya como la cuarta vez que iba, porque yo iba a mi casa, hacía correcciones, iba con nuevas páginas, con nuevos entusiasmos, ahora sí, y está mejor, pero, y empezaba, pim, 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 y ya a la cuarta vez digo, bueno, acá enseñan, ¿no? Porque yo veo que hay un montón de tableros y que a veces hay gente dibujando. Bueno, sí, de eso se encarga mi hermano, habla con él, qué sé yo. Bueno, o sea que yo ya entré así con con la cabeza gacha, tipo, bueno, sí, péguenme, no hay problema. una Ya vez llegué disciplinado. a este chico, a Tomás Llorelo, Mm, que le hice tantas correcciones, él estaba empezando. claro, Te imaginas que a los 2 meses estaba dibujando ya como los monstruos, ¿no? Pero este, estaba empezando y la síntesis de lo que le había dicho yo, tantas cosas que le había metido en la cabeza en ese momento, digo, bueno, de la mitad para arriba borré y corregí, de la mitad para abajo borré y hacer de nuevo. O sea, claro. tenía que borrar toda la página. Y sí, claro, sí, ya está, listo, vamos de nuevo. Claro, sí, 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 sí. Bueno, es una, como que vos ya de entrada ya les das a entender, o les dabas a entender, no sé, actualmente no estás enseñando, me dijiste. No, 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 hoy comento con los chicos estos que tienen revistas, Cada tanto te van a publicaciones. visitar. Sí, 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 Claro. con bastante frecuencia, ¿eh? Ujú, claro, Porque hay como una suerte de amistad en el medio, si bien hay un escalón generacional bastante amplio, porque claro. están empezando los 40, 43, por ahí así, Ujú, y yo ya lo pasé hace rato, mm, claro. pero es otra conversación. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, a lo que iba es que vos ya de entrada nos preparabas como para que, como que esto no es una carrera de 100 metros, sino que es una maratón, como que, bueno, Y, hoy y vamos. todos creen que ya están. No, claro, y sí, sí, sí. Y van a presentar dibujos a cualquier lado, y le dicen, no, tenés que hacer esto, esto y esto. Claro, sí, 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 sí. Así que, bueno, qué sé yo. Sí, un aprendizaje de por vida, que en realidad, después una vez incluso ya publicando, seguís aprendiendo, así como el médico, así como en todas las profesiones, vos tenés que seguir, Claro, seguís aprendiendo. El hecho de hasta el trabajar final. es Al el final. mejor aprendizaje. Yo después de estar 5 años como alumno, después pasé a estar 5 años como ayudante y ahí también seguís aprendiendo y más cuando estás codo a codo con un profesional, bueno, ahí aprendes un montón, viéndolo, haciendo, la verdad que es intransferible todo eso. Claro, Este, más o menos los mismos conceptos que hablábamos en una oportunidad con Perla mm, Pilucchi. claro, También, porque ella también tuvo que hacer toda esa gama de cosas donde ella iba a un profesor de dibujo, a una escuela, no me acuerdo cuál era, y después se dio cuenta que le faltaba. claro, sí, 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 sí. Aclaremos Entonces, también para los que están viendo que el estudio Villagrán en particular estaba enfocado a lo que es el dibujo comercial, ¿no? Porque después tenés, qué sé yo, la historieta de autor, pongámosle de autor entre comillas, autores somos todos, pero bueno, que es una cosa como más libre, más expresiva, que bueno, eso ya, bueno, justamente, ¿no? Es más libre, pero siempre el pero tenés estudio que tener, Villagrán apuntaba a lo comercial, digamos. claro, nosotros apuntábamos a vivir de la historieta Claro, y sí, y la historieta de autor no siempre te permite vivir de la historieta. es más difícil, A veces es más dificultoso. O muchos, por ejemplo, hacían el camino, por ejemplo, muchos eh, estaban trabajando en Columba y Presa por ahí lo veía como muy esquematizado y los mandaba a estudiar con Brecha para que se suelten. Y bueno, Sí, yo en realidad es el camino inverso. Yo empecé con Brecha, bueno, después Brecha murió y bueno, me quedé medio huérfano y bueno, llegué al estudio de Villagrán medio por casualidad, pero bueno,
como conté, llegué en realidad buscando un agente y terminé, no, está bien, bueno, acá me voy a preparar para, bueno, ser un profesional, ¿no? Que en realidad eran las herramientas que por ahí Brecha no te daba, porque él apuntaba a otra cosa, ¿no? Pero bueno, yo hice el camino inverso. Este, empecé, digamos, más artísticamente y me encajoné un poquito más en lo profesional. Son caminos, ¿no? Qué sé yo, pero bueno, siempre con También es según lo que le sale de adentro a cada uno. sí, 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 sí. Pero esto es como, digamos, un edificio que necesita estructura. Vos podés, no podés escudarte en el estilo para una mano mal dibujada. Una mano mal dibujada es una mano mal dibujada. Después el estilo es otra cosa, ¿no es cierto? Hablando de estilo, nada que ver con la historieta, Ujú, pero vale como dibujo en sí. En el año 2007 hubo elecciones presidenciales ujú. y trabajando para la Cámara Nacional Electoral hice la folletería de esas elecciones. Ajá. O sea, esto, Mira. ¿no? Con todos los dibujos. Bueno, ahí me sale. Ahí salen algunos. Un poquito más un poquito más a ver, para allá. No, para el otro lado. A ver. Un poquito más. Un poquito más. Ahí empiezo a ver. Ahí está. Sí, 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 sí. Ahí se vio. Bueno, así, esto es más los afiches, ¿no? Ajá. Para todo el país. O Ajá. sea que eran 700, casi 800.000 mesas Que eran electorales instrucciones para los para presidentes las de autoridades. mesa. Exacto. Ajá. O sea que por lo menos 3 personas por mesa electoral tenían que ver los dibujos de eso. Mira. Fue, fue mi forma este, secreta, digamos, Debe ser. de retirarme del dibujo. Mira. Qué bueno. ¿Ves? Ahí, dice ahí, acá. Ahí sí. Dibujo Carlos Villagrán. Ahí está. Sí, 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 sí. En fin, Una revancha. una revancha. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, y hablando de regresos, vamos a contar que, bueno, Aragón tuvo un regreso, ¿no? En Sí, las páginas en de, ¿cómo es que se llama? dosis, 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 sí, dosis. la revista Dosis, que estos Sí. fueron alumnos tuyos, ¿no? Se iniciaron como alumnos, pero después que dejé el estudio de allá. Claro, O sea, cuando empecé a dar clases en mi casa en tu casa, eh, y Enrique daba en la suya, vivía en esa época Enrique, claro. y justo fallece él y me contactan estos muchachos. Después al año me contacta otro y otro y otro, y así al principio tenía unos cuantos. Ajá, Después fueron haciendo sus fanzines, algunos no tuvieron tanta suerte, y yo quería hacer una publicación propia, ajá, pero me faltaba el tiempo físico claro. para eso, no tenía tiempo, te absorbe mucho. Sí, claro. Sí, 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 sí. Y además era jugarme un capital importante que no sabía que, porque yo lo encaraba de otra manera, a encararlo como hacen los fanzines. Claro, Después inmediatamente vino el tema de la computación y eso salvó mucho las cosas, porque claro, vos antes tenías que tirarte al vacío con la cantidad de ejemplares que tenías que publicar. Ahora no, lo grabás en un disco y ahí vas haciendo a medida que te van pidiendo. y reapareció Argón, que era un capítulo inédito, ¿no? Era el último que me habían dado, ahorita lo voy a mostrar. ¿No, no llegó a publicarse en Columba?
Tengo entendido que no. Mm, Yo creo que nunca lo vi publicado, me parece. Esta es la revista. sí, sí. Esta es la empresa de los muchachos. Comic Legends. Sí, 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 sí. Sí, yo ahí había estado mostrando y algunas imágenes mientras. esta es la tapa Sí, sí, de la sí. revista. Y estos son dibujos de ellos. Este es uno de los muchachos. Mecano, ¿no? Se llama uno de los personajes, puede ser. Mecano, sí, sí, ese es Mecano y acá el otro de los muchachos haciendo Mecano también, pero con su estilo. Ajá. Y por ahí apareció Argón que quedó muy apretado porque estaba pensado para hacer para El un otro tamaño formato, claro. mayor, más grande. No, pero bueno, se ve bien, ¿eh? Se quedó linda. Aparte, bueno, blanco y negro siempre luce un poquito mejor. A mí Que el me color gusta de más, Columba, por lo menos. me gusta más en blanco y negro que los colores esos que ponían Eran terribles, sí, 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 sí. colores planos y además que era este, sacado de un transparente Claro. coloreado. Entonces, el, el hombre que tenía que hacer eso decía, ¿qué color puso acá el dibujante? Mm, Entonces, claro. bueno, habrá puesto marrón. Y bueno, ¿qué marrón tengo? Hoy tengo marrón castaño, le pongo marrón castaño, por ahí era marrón rojizo, qué sé yo, ¿viste? Así salían las cosas. Sí, había algunas que vos notabas que había como una noción más y otras que eran. Claro, según quién agarraba. Sí, claro. Algunas eran terribles y algunas son imperdonables. El Merlín de Alcatena coloreado es una No, cosa no, que duele pierde los todo, ojos. pierde todo. Claro. Duelen los ojos de verlo. No, no, bueno, hay que sacarle el color a eso Claro, totalmente. sí, 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 sí. Así que bueno, y bueno, y fue era un guión de Armando Fernández que lo resurgieron porque tengo entendido que el guión no lo tenías, entonces lo Si armaron, lo tengo, lo debo tener en tanta basura que tengo por ahí. sí, andás a ver en qué papel, Pero, este, como, lo fueron recreando, claro, como está muy claro lo que va sucediendo, claro, iba recordando lo que pasaba. claro. Así que bueno, ese fue Muy, muy- el muy linda, regreso de Argón. muy linda época esa época de Columba, muy linda porque fue la época, no sé si llamar la época de oro de Columba, pero la época muy productiva. Ten en Muy cuenta que productiva, claro. Y sí, pienso que de Columba debe haber sido la época de oro, porque era la época que Robin explota y empiezan a aparecer un montón de personajes que siguieron, bueno, algunos siguen hasta el día de hoy, incluso ya que Robin falleció, lo siguen haciendo, Dago, fíjate este, vos, con el plantel de dibujantes y de autores que tenía la editorial, mm, de primer nivel, tanto sí. dibujantes como de los guionistas, de primerísimo nivel, llegó a sacar tiradas de 1 millón de ejemplares. Hoy en día es algo Impensable. impensado. Pero en ese momento también, vos fíjate que, según me dijeron, no me consta, pero me dijeron en su momento, no sé cómo, Ujú. que la revista Gente había muerto Alfonsín y la revista Gente, sacando toda la revista dedicada a la vida y qué sé yo de Alfonsín, vendió hizo una tirada de 40.000 ejemplares. Ah, mucho más bajo. Al lado de 1 millón Sí, es sí, claro, nada. claro, claro, claro. Sí, qué bárbaro. Bueno, una época que evidentemente ya no vuelve, ya incluso ves por lo menos lo que son los kioscos de revistas, ya venden cualquier cosa menos revistas, menos Claro. diarios. Los diarios, Autitos, venden autitos, qué sé yo. claro, sí, 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 sí. Así que bueno, sí, el tipo de consumo ha cambiado totalmente, así que la historieta como la conocimos, por lo menos de esa manera, no va a volver a florecer, ¿no?
Y en estos últimos años, algún, no sé, algún nombre, alguna obra que te haya llamado la atención de estos últimos tiempos. Puede ser argentino o internacional, no sé. No, porque como hay eh, tanto alud de información Sí, de todo claro, tipo, uno de se todo pierde, tipo, ¿no? se pierde y encima lo único que te queda es las cosas malas. Como por ejemplo uno que te pone un marco y te dice, vos imaginate lo que hay ahí pintado. Pero no pintó nada el tipo. No, claro. Eso vale $18.000. Ah, qué bueno. Qué Sí. bueno como engañas a la gente. Si yo lo quiero hacer, me meten preso. No, bueno, lo que es el arte contemporáneo quedó muy cuestionado con, no sé si te enteraste de este escandalete que hubo en el Malva con esta pintora que directamente se robó una imagen de Ciruelo y la presentó como, no sé si la pasó por una inteligencia artificial o qué, o ella sola se mandó y quedó una cosa, pero bueno, Ciruelo se sacó una foto con, dice, esto es igual a lo que hice yo. Y ahí se armó un gran escándalo y bueno, el arte contemporáneo realmente, bueno, deja mucho que desear, ¿no? O un par de zapatillas con pescados adentro, que eso, no sé, ganó el premio, no me acuerdo qué banco era que otorgaba el premio. Digo, también me parece un mamarracho, pero bueno, qué sé yo. El Sí, arte va por otros carriles. Qué sé yo. otro que clavó Ah, un sí, una tomadito banana, ¿no? de banana, algo así. Sí, 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 sí. Y bueno, qué sé yo. ¿Qué se O le va a hacer? otro puso, no sé si el ¿Para, mismo, no puso una para qué voy rodaja a aprender a dibujar tantos años? ¿Qué sé yo? así, es muy amplio el criterio del artista y Sí. muy amplio el criterio del comprador. Mm. Hoy tiene que lavar dinero y compra cualquier porquería. Sí, bueno, eso ya es. Bueno, yo a veces lo converso, ¿no? Con mis ex compañeros de la facultad que se quedaron más en el ámbito artístico. Este, ¿cómo se comercializa esto? Claro, Bueno, realmente es raro. Es todo algo que desconozco realmente. Como eso. Porque ponele que me guste una instalación. ¿Eso cómo se comercializa? Eso no lo puedo comprar y llevar a mi casa. Es otro, exacto, exacto. es otra cosa bueno, pasa por las fundaciones, por las galerías de arte, no sé, es una cosa que desconozco completamente. Es un misterio para mí. Y, Excede esta conversación. le ponen el título arriba que dice cultura. Sí, claro, Entonces, sí, sí, sí. si eso vos no lo aceptás como cultura, porque sos un ignorante. Claro, sí, sí, Así. sí, sí. Qué sé yo. Bueno, bueno, creo que hemos tocado más o menos todos los temas. Te agradezco mucho esta conversación. Espero que a la gente que vea esto le quede algo interesante. Y si no, bueno, que haya pasado un buen rato. Así que bueno, Hemos charlado, hemos tenía charlado un poco de todo.